Los contextos de tránsito en el mundo prehispánico y el virreinal en Iberoamérica. Es autor de numerosos trabajos sobre el patrimonio cultural en el ámbito local. Desde la gestión participa en proyectos de recuperación y dinamización patrimonial. Es profesor en los másteres de estudios latinoamericanos, cultura y gestión desde el año 2011 y es de tutela del patrimonio histórico artístico, el legado del Al-Ándalus desde 1918, ambos en la Universidad de Granada. Es director de la revista Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada. Es miembro de ICOMOS España y también del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo y AITUR. Entonces, bueno, pues aprovechemos. Yo, como le decía, sí sabía de su existencia, nunca habíamos coincidido aquí en el instituto, no habíamos coincidido en tiempo, pero pues es un gran gusto, qué bueno que están aquí y pues adelante, Miguel. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, me piden que me siente acá por el tema de la grabación. Reconozco que me cuesta porque yo soy de los de ir de un sitio hacia otro. ¿Se oye bien? Vale. Y ya lo tengo puesto. ¿Este está funcionando? ¿Escuchan suficiente? ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bueno, bueno, pues muchísimas gracias a Diana por aceptar la propuesta de estancia que salió en Granada a través de una convocatoria de becas Erasmus, que es con la que estamos acá. La posibilidad de hacer movilidades cortas desde hace años pues es una opción para fundamentalmente consolidar relaciones e incrementar los intercambios entre universidades y evidentemente fomentar el intercambio entre los docentes. Y por otro lado, gracias. Por otro lado, bueno, pues agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas el que me vuelva a dejar hablar en este espacio, que no es la primera vez que, bueno, en el que estoy, después de, como decía la profesora Diana, después de una relación con esta tierra extraña, que va a hacer 20 años, en donde siempre digo que tras 11.000 kilómetros de distancia de mi casa, uno llega como de nuevo a su hogar, ¿no? Una extraña sensación de familiaridad, será el clima, será el ambiente. Yo, el sudeste peninsular, en este caso de la península ibérica, es exactamente igual que este. Estamos con clima mediterráneo, un contexto subdesértico que en la provincia de Almería es mucho más claro, en la provincia de Granada está prácticamente avanzando respecto a lo que es el territorio administrativo de esa provincia y en definitiva prácticamente, como os digo, una sensación tremendamente extraña. ¿Qué es lo que, bueno, qué es lo que traigo esta tarde o traigo para esta tarde y para mañana? Desde hace unos años, desde que se produjo una revisión de los planes docentes en la Universidad Española y sobre todo en el grado de Historia del Arte, hubo una clara intención de apostar por líneas en las que el concepto del patrimonio era un elemento fundamental. Sobre todo primero casi por reclamar por nuestra parte un papel activo en un campo bueno, que tiene muchísimo peso. Hay una preocupación, lo comentábamos ayer en Ensenada hay una enorme preocupación en la Universidad de Granada, en líneas generales en la Universidad Española y yo creo que en todas las universidades, desde ciertas disciplinas, por expresar de alguna manera nuestra clara participación en el desarrollo de las sociedades, ese concepto de la transferencia de conocimiento. Nadie duda de lo que hace un ingeniero, nadie duda de lo que hace un abogado, nadie duda de lo que hace un médico, nadie duda de lo que hace un biotécnico, pero ¿qué hace un historiador? ¿En qué contribuye un historiador del arte en mi caso? Yo muchas veces contestaba a esa pregunta de ¿y eso para qué sirve, no? Entonces eso por un lado. Y luego por otro lado es verdad que hay una
bueno, hay una tendencia y una dinámica de desarrollo en la que se está apostando no por los sectores primarios y secundarios, sino por el terciario, el servicios. Y en ese sentido hay un papel destacado respecto a las posibilidades que un determinado territorio tiene de apostar por un desarrollo de sus recursos endógenos. ¿Qué es lo que tiene? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos diseñar, bueno, pues digamos una serie de acciones que generen riqueza? Una riqueza además que no tiene por qué, o que debe de ser, perdón, en una doble vertiente, una riqueza o un beneficio, la generación de un beneficio de un claro componente social, y que no elimina a la siempre disyuntiva del beneficio económico, que evidentemente en muchos casos es lo que explica y justifica muchas de las apuestas que se están haciendo. Eh, el, el porqué de esta dinámica, o el por qué hemos llegado a este punto, a lo mejor habría que plantearlo desde la pregunta, sobre todo, de qué puede ofrecer en el caso español un territorio tremendamente demandado desde un punto de vista del turismo, que hoy es un activo, ¿de acuerdo? Y que más allá de la oferta de sol y playa que históricamente ha tenido un país como España, ahora apuesta también por complementar pues ese típico o simple veraneo del disfrute y del ocio, que bueno, al que en definitiva tenemos derechos todos, ¿no? Em, a partir de ahí, como digo, se abre una vía de desarrollo, se abre una posibilidad que vendría dada sobre todo por la necesidad de poner en valor una serie de recursos sobre la base de un conocimiento científico que nos aporte una calidad de información que redunde en la calidad de lo que transmitimos y no entremos en unas tergiversaciones y unas falsas informaciones que al final, bueno, acaban afectando a la experiencia que tiene el visitante. Uno no deja de escuchar barbaridades cuando, bueno, pues pasea por una ciudad como Granada, y en donde, bueno, uno empieza a cuestionar incluso qué idea o qué imagen se lleva el visitante de la ciudad a la que ha ido a conocer. Eh, Todo ello al final entra dentro de un concepto que hoy le llamamos gestión de patrimonio, ¿de acuerdo? Es decir, cómo podemos gestionar una serie de recursos, en donde tenemos que partir de un previo conocimiento y luego de un diagnóstico para evaluar qué problemas hay y cómo podemos solventarlos. Y eso, aunque parezca mentira, y es verdad que es un ámbito en donde intervienen disciplinas del derecho, disciplinas de la economía, disciplinas de las humanidades, se debe de sustentar sobre la generación de conocimiento que nosotros hacemos. Esta mañana entraba en esta sala, lo hemos cruzado con un grupo de alumnos que estaban, bueno, visionando una serie de materiales donde había prensa y había fotografía, que para nosotros pueden ser unos materiales perfectamente idóneos para arrancar apuestas como digo, de propuestas en definitiva de desarrollo. Todo parte posiblemente de una dinámica que viene cambiando desde la segunda mitad del siglo XX, con una serie de altibajos que todos casi tenemos en la mente, de crisis puntuales, la crisis del petróleo de los años 70, en España la crisis del 92 por precisamente un exceso de gasto, luego viene la crisis del 2008, luego nos viene la pandemia y ahora estamos en esa sensación de que el mundo se acaba mañana y hay que gastárselo absolutamente todo, ¿no? Hay quien predijo o hay quien vaticinó que íbamos a vivir unos gloriosos siglos 20, o sea, años 20 como el siglo pasado, y esperemos que eso no suponga que vamos a tener una crisis del 29 como la del siglo pasado, que en definitiva fue la que modificó muchísimas de las dinámicas que vinieron a posteriori, ¿no? Eh, Como digo, todo viene dado y todos estamos presenciando posiblemente unas fortísimas dinámicas de movimiento o de flujos de gente, a los que llamamos turistas o que se mueven bajo el fenómeno del turismo, ¿no? Esta imagen que veis ahí, no sé si la llegáis a percibir, hay gente hasta en la parte alta de la fotografía, esta fotografía es mía, esa sensación de que los 1.500 chinos, los 1.500 millones de chinos ese día estaban en la muralla.
te dicen mucho de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Hay un mayor acceso a la cultura, hay una mayor formación por parte de la gente, todos estamos más formados, estamos más sensibilizados hacia ciertas temáticas medioambientales, culturales, estamos más expuestos a una información que nos habla de destrucciones de patrimonio en el caso de Siria o el Próximo Oriente. Nadie se pregunta qué ha podido pasar con la mezquita de Damasco, que se encuentra posiblemente prácticamente ya derruida con la guerra de Siria. Eh, y bueno, en definitiva, unas dinámicas incluso que están contempladas por la propia, en el caso de la Unión Europea, está financiando proyectos para analizar la conservación del patrimonio en casos de conflictos bélicos, en donde está apostando, bueno, pues con cantidades de 2, 3 y 4 millones de euros para definir esos proyectos, ¿no? Em, a partir de ahí, como digo, los contenidos docentes en la Universidad Española han apostado por abordar temas patrimoniales: gestión de patrimonio, conservación de patrimonio, patrimonio y cultura, es decir, en definitiva, un poco ir sensibilizando sobre lo que ayer veíamos que es una herencia que hemos ido nosotros recibiendo, que hemos ido en realidad teniendo esa sensación de síndrome de Diógenes acumulando, y que hoy en día, bueno, pues se convierten en un activo, en un revulsivo que puede generar, sobre todo en territorios donde no hay unas dinámicas económicas lo suficientemente fuertes, bueno, pues una apuesta complementaria desde la misma perspectiva de que en el 2019 ya invertir en cultura implicaba apostar por un euro de inversión o un dólar de inversión y recibir 3, lo cual ya la hacía rentable. Desde el punto de vista económico, apostar por la cultura es apostar por algo rentable. Eh, Ayer dábamos las cifras, ayer dábamos datos. En España no se nos puede olvidar que tenemos 83 millones. Aquí, yo, fijaros, pensando en cómo empezar la charla de hoy o la intervención de hoy, la pregunta podría ser: ¿por qué México, con la riqueza cultural que tiene, no tiene una dinámica de 83 millones de visitantes, 187 mil millones de euros en inversión o digamos de entrada de dinero? Y bueno, en el caso español, un 12,5% del Producto Interior Bruto sostenido por el turismo, que es en definitiva el que mueve todo esto, ¿no? Es uno de los muchos factores que se pueden abordar en el tema de la gestión. Al final, gestionar implica planificar la conservación del bien, ¿de acuerdo? Gestionar implica garantizar que ese bien se va a conservar y que ese bien va a pasar al futuro acrecentado o mejorado. Y en definitiva, prácticamente, como os digo, en realidad hablar de planificación, que es en el fondo lo que le queremos. Al final, lo que nosotros hacemos allá es ayudar al alumno cuando quiere hacer una tesis doctoral, si decide hacerla por la línea profesional, apostar por poder diseñar un proyecto ejecutable y vendible que en el fondo le lleve a apostar, bueno, pues por digamos, una dinámica que no tiene nada que ver con la investigación, pero en donde también tiene que haber investigación, ¿no? Por lo tanto, el concepto de gestión, ya os digo que gestión patrimonial viene de dos ámbitos muy claros: la economía y el derecho. La economía, uno gestiona recursos económicos, el patrimonio se entiende como un recurso que es agotable, que no es infinito. En Granada tenemos esa frase: ¿qué pasaría de nosotros si se cayera la Alhambra? Eh, no se cayó con la pandemia, pero sí vimos qué puede pasar, y es que no va nadie, no va nadie. Se cierran negocios, se replantean muchas dinámicas, los hoteles que se tienen que reestructurar, es decir, hay muchas consecuencias en torno a esta cuestión, ¿no? Y luego, como os decía, en realidad la gestión implica, bueno, apostar por una mejora y una ampliación en el tiempo de ese recurso que nosotros hemos dado. En España la ley de patrimonio obliga a conservar y a crecer el patrimonio. La ley del 85 dictaminaba que todo era, solamente se podía conservar aquello que tenía más de 100 años. Y alguien preguntó: ¿qué hacemos con Picasso? ¿O qué hacemos con, bueno, unos valores que están ahí y que no tienen más de 100 años, ¿no? Entonces se eliminó esa pauta que estamos señalando. En cualquier caso, la gestión persigue una serie de objetivos, ¿no? Una serie de objetivos. Esta mañana hemos tenido reunión con los compañeros de turismo y curiosamente aquí hay unas líneas de trabajo trazadas que
prácticamente se están dando allá en Granada, en Sevilla o en Málaga, en las universidades andaluzas, ¿no? La gestión de patrimonio, como os digo, puede tener esos 4 objetivos claros. Ser un recurso o un instrumento de identificación social. Todos nos identificamos con algo y suele ser algo cultural, suele ser algo que nos cohesiona como grupo. Esa frase, el otro día salió en una conversación con Camilo Magoni, esa idea del sentimiento de pertenencia a un lugar, te sientes orgulloso de ser de un lugar porque tiene una serie de valores reconocibles e identificables, aunque parezca que no están ahí están latentes. Luego tenemos la gestión del patrimonio como un recurso educativo, sirve para formar a la sociedad en sus señas de identidad. Hoy en día se reconoce que un museo es la principal institución de cohesión social. Todos necesitamos visitar un museo, todas las ciudades necesitan un museo en el que tener su referente identitario, y más aún en un momento de dinámica globalizadora, en donde curiosamente lo que nos diferencia es lo propio. Ayer comentábamos en Ensenada, pasa en Ensenada, me comió el tiempo como creo que me va a comer hoy, pero en Ensenada hablábamos de ciertos aspectos. Yo les pongo a los alumnos un ejemplo muy claro. Mi nombre es Miguel Ángel Sorroche Cuerva. Si yo me presentara como Miguel Ángel, alguno podría decir, hombre, el que pintó la Capilla Sixtina o el que talló el David de Miguel Ángel. Pero lo que a mí me diferencia, me hace único y distinto a los demás, es lo que a mí me aporta mi familia, que es lo que me diferencia, que es el Sorroche Cuerva, no hay otro. Eso me hace único. Y eso en el patrimonio se da. Más aún, cada espacio ha buscado en lo propio aquello que lo diferencia dentro de la globalización. Y eso se convierte en un instrumento de educación, en el que, bueno, buscamos unas raíces con las que aportarles, sobre todo en los sistemas educativos de primaria, infantil, primaria y secundaria, bueno, pues los elementos necesarios para reivindicarse con esas señas de identidad que, insisto, nos posicionan. Luego tenemos que es un elemento clave para el desarrollo turístico, en tanto que el turismo demanda ciertos componentes de originalidad y autenticidad, aunque luego cumpla la paradoja de no invertir en esa conservación del elemento que reclama, que es una cosa que uno acaba de entender, ¿no? Es decir, si el turismo, vamos a decir, consume un lugar y no lo mantiene, indudablemente cuando lo agota va a buscar otro. Y es interesante que va buscando una calidad que viene otorgada fundamentalmente por la originalidad del lugar que estamos viendo. No vamos buscando una copia. Aunque a veces nunca pensamos, y ayer sí salió, por ejemplo, que el referente que queráis, me da igual, el que se os venga a la cabeza, el caso, por ejemplo, yo pongo el de la Alhambra, obviamente, porque me pilla más cerquita. La Alhambra que se visita hoy en día no tiene nada que ver con la Alhambra original. Porque si no se hubiera conservado, no se hubiera intervenido, la Alhambra del siglo XV no hubiera llegado, por una cuestión lógica de mantenimiento y de deterioro. Los reyes católicos no conocieron el palacio de Carlos V, por lo tanto, primera diferencia. Los franceses volaron gran parte del perímetro de muralla que se tuvo que reconstruir en los años 30 del siglo XX. La gente cree que está viendo lo original, no, son intervenciones de restauración. Pero eso te dice mucho de la necesidad de entender que el patrimonio no es algo estanco, inmóvil. No tenemos derecho a perpetrar el delito de inmovilizar algo. Y fijaros que lo digo en una ciudad viva, constante, dinámica como es Tijuana, que está en bullicio continuo, ¿no? Por último, reconocimiento institucional. Todos buscamos ser declarados patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, de lo que queráis. No implica un dinero, pero sí implica venderte con un sello de calidad que es el que va a provocar un aumento del visitante y por lo tanto un aumento de los ingresos. Esto no sé si aquí lo tenéis en el Valle de Guadalupe, en España, en Europa existe la denominación de origen. Es un vino con denominación de origen, indudablemente implica que se le reconoce una calidad por la razón que sea. No supone más que en vez de venderse a 5 euros se va a poder vender a 8, a 9 o a 10, porque se le reconoce la calidad suficiente como para incrementar el precio. Y ahí es donde viene el mérito, ¿no? Entonces, eso simplemente, como os digo, para prácticamente un poco ir abriendo boca respecto a lo que vamos a ver, ¿no?
Bueno, esos son los 5. A ver, aviso, yo este material os lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Vais a ver que en realidad son imágenes, yo voy armando el discurso, son imágenes, es decir, no vais a encontrar la explicación de la fotografía que os voy a dejar. Pero de alguna manera, por lo menos, que cuando lo veáis, intentéis de alguna manera recordar qué estuvimos hablando respecto a esa imagen. No vamos a poder verlas todas, os lo aviso también. También me encantaría que me pararais y me preguntarais y generáramos un poco de diálogo, aunque eso implicara no poder avanzar mucho. Pero creo que puede ser mucho más positivo que intercambiemos que a que yo venga a estar hablando estas 2 horitas hasta las 6 de la tarde. Bueno, mirad, estos son los 5 apartados en los que está estructurado el contenido de este primer PowerPoint. Mañana veremos otro. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un intento de explicar qué es hoy en día el patrimonio o qué entendemos por patrimonio cultural y natural. ¿Qué es la gestión y la conservación del patrimonio? ¿Para qué está pensada? ¿Con qué intención? La difusión del patrimonio, herramientas para difundir el patrimonio. A mí no me sirve de nada tener un Diego Rivera en mi casa colgado de la pared. Debo de alguna manera instrumentalizar la difusión de ese objeto con muchísimos recursos, muchísimos. Hay la didáctica, vais a ver que todo esto es muy transversal. Aquí entra la antropología, la historia, la geografía, la economía, el derecho, la geología, la didáctica. Aquí tenemos cabida. Si ahora mismo tuviéramos una mesa para debatir y cada uno de vosotros fuerais de una disciplina distinta, no los vais a creer, llegaríamos a las mismas conclusiones, a hablar de lo mismo y a entender el objeto de estudio de la misma manera, simplemente que desde distintas perspectivas. Patrimonio e identidad, que es posiblemente el gran revulsivo del por qué se está recuperando hoy en día todo esto. ¿De acuerdo? Es el gran parapeto contra la globalización. Yo soy diferente a vosotros porque tengo a la Alhambra. Y eso me posiciona diferente respecto al resto del mundo. Atenas tiene diferente respecto al resto del mundo la Acrópolis. París la Torre Eiffel. Nueva York el Empire State. Y así uno detrás de otro. Estaréis pensando, ¿qué tiene Tijuana? Pues tiene más de lo que, tiene más de lo que parece. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Eh? Tiene más de lo que parece. Yo pienso que tiene más de lo que parece, ¿vale? Y luego esa idea de la capacidad y la posibilidad de generar proyectos de ingeniería cultural que impliquen desarrollo económico a partir del patrimonio. Os pongo un ejemplo. La Torre Eiffel tiene 7 millones de visitantes al año. A 20 euros la entrada, y no son solamente los 20 euros de la entrada, son los hoteles, son los restaurantes, son los taxis, son los aviones, ¿vale? Es decir, el cómo repercute, la apuesta por un desarrollo sustentado en lo cultural. Y además, fundamentalmente, ayer no salió, puede salir hoy, pero yo ya me adelanto, porque creo que es un tema muy sugerente, muy interesante, que se debería de tener más presente de lo que a veces se tiene, es la capacidad de movilización que tiene la cultura, la capacidad de alterar la imagen de un lugar que tiene la cultura, la capacidad de transformar la perspectiva que tú tienes de un espacio. Cuando yo empezaba a venir a México en los años 2000, la banda terrorista ETA llevaba muy poquitos años que había dejado de cometer atentados, pero era muy frecuente que se te preguntara por los atentados de ETA en el País Vasco. Bilbao necesitaba cambiar la imagen exterior de la ciudad y de la región porque estaba estigmatizada por el terrorismo de ETA. La gente no iba al País Vasco porque temía un atentado de ETA. Una apuesta empresarial, no política, no institucional, empresarial,
no apuesta por una, digamos, una acción desde un sector perdón, desde un sector secundario, industria o de un sector primario. Apuesta por la cultura. Cerca de 300 millones de euros cuesta el Guggenheim. Recuperan la vía de Bilbao, la ría de Bilbao, la recuperan de la contaminación, recuperan urbanamente la ciudad. Hoy en día es más famoso Pupi, el perro de flores de la puerta del Guggenheim, que el propio Guggenheim, pero cambia la imagen. Podéis buscar por internet la imagen Bilbao años 70, ciudad gris, contaminada, industria. Hoy parece que emana luz. Y a eso se suma otro factor que vosotros conocéis, que sé que lo estáis trabajando en esta facultad, que es la gastronomía, las estrellas Michelin, la calidad de la estrella Michelin. Y ahí tienes al cocinero vasco que se suma a esta apuesta. Si buscarais en internet ahora mismo, si tenéis Google en el celular y ponéis Salinas de Añana es un pueblito medieval de la provincia de Álava, que yo conocí en ruinas, que tiene unas salinas sustentadas en unas estructuras de madera, unas terrazas de madera, que se recupera y que curiosamente, porque es la sal que echan los cocineros de las estrellas Michelin en sus comidas, en sus cocidos, en su gastronomía, una típica bolsa de sal marina yodada en el supermercado, en un Walmart, en un Soriana, te puede costar, no sé si llegará a los 20 pesitos. Una bolsita de sal de esta de Añana te puede costar entre 10 y 12 euros, porque la utiliza Arzac o la utiliza el cocinero de turno. Y estamos recuperando unas salinas, buscarlo si podéis, salinas de Añana, y vais a ver qué bonitas son. ¿Eh? Pues eso está recuperado de los años 2000, no tiene ni 20 años de recuperado, estaba abandonado, tirado, y a consecuencia, y una cosa tira de la otra, ¿no? Eh, ¿Con qué trabajamos? ¿Qué es el patrimonio en realidad? Es decir, en realidad el patrimonio es toda esa cultura material que es capaz de generar una sociedad. Y fijaros, ya he metido la pata porque no tiene por qué ser esto exclusivamente material, puede ser inmaterial. Pues todo lo que genera una sociedad que la identifica, a través de la cual expresa sus sentimientos, su relación con el medio, sus propios vínculos internos, y que es heredada de una generación en otra. A mí me gusta incluso señalarle a los alumnos que el concepto patrimonio viene del latín de lo que heredamos de los padres. La palabra que hace referencia a lo que heredamos de la madre es el matrimonio, que es lo que llevaba la unión que implicaba que la mujer aportara la dote, que es lo que incorporaba a la unión con el hombre. Esa es la definición básica que os vais a encontrar en el diccionario. Está puesta con toda la intención. Pero tiene una doble vertiente. Tiene una vertiente privada, material. Yo les pongo siempre a los alumnos, nadie duda de que, imaginaros que, pues no sé, que vuestra mamá o vuestro papá os da el celular y dice, este es el celular con el que tu papá y con tu mamá daba clase y consultaba la hora. Nadie duda que tú lo vas a recoger con todo el cariño del mundo, lo vas a guardar y casi automáticamente dices, se lo voy a enseñar a mis niños para que vean con qué trabajaba su abuelo. Eso desde el punto de vista colectivo es más complicado. No todo el mundo entiende que haya que conservar, ni todo el mundo se identifica con unas pinturas murales, por ejemplo. Entonces tenemos por un lado, bueno, pues la herencia típica. Yo heredo de mis padres, bueno, pues el típico apartamentito ahí en Huatulco, yo qué sé, en Puerto Escondido, en donde queráis. Ahí en playas de Tijuana, en Rosarito, en Los Cabos. Bueno, heredo un carro. El carro tiene más problema porque el carro sabemos que es devaluable, ¿no? O sea, el carro en cuanto lo arranco ya no lo puedo vender por cuanto lo compré. Pero bueno, heredo el carro también de mi papá que le gustaba el deportivo. Y unas buenas tierras de cosecha, si son de viñedos y además son con agua, mejor que mejor. El metro cuadrado me sale más carito. Esa es la herencia normal. Pero ¿cómo explico yo esto?
porque eso también es herencia. Y implica una responsabilidad, e implica un compromiso y implica sobre todo una conciencia. Patrimonio cultural, patrimonio natural. Perito Moreno, Chichén. Ahí es donde empieza el problema. Porque hablamos de un concepto que es un concepto saco, el otro día lo decíamos también. Ha evolucionado muchísimo. Tengo por ahí algunas pantallas que no las vamos a ver todas, pero os voy a marcar algunos hitos fundamentales, ¿no? Pero hemos pasado de conservar el monumento a valorar la gastronomía. ¿Quién nos iba a decir que iba a ser patrimonio la pizza napolitana? Que no es en sí la pizza, sino el proceso de la pizza. O que iba a ser patrimonio la gastronomía mexicana, la mediterránea o la japonesa. O que iba a ser patrimonio los voladores de Papantla, o que iba a ser patrimonio el flamenco. Y todos están englobados en el mismo ámbito, ¿eh? Simplemente que tienen un matiz de lo material o monumental a lo urbano o a espacial o simplemente a lo inmaterial. Más aún, la UNESCO está muy obsesionada y preocupada por la conservación del patrimonio inmaterial porque no está codificado, no hay realmente una posibilidad, digamos, legal y obligada a poder conservarlo, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos en América Latina para que lo entendáis? Pues tenemos unos carnavales de Oruro, los únicos carnavales donde la gente se viste, se disfraza y luego se va a misa, ¿eh? Son los únicos que se conoce esa dualidad. Tenéis una procesión de la Divina Pastora en Venezuela. Además, tienen la potencialidad de mover masas. Pero esto es patrimonio. Tenemos, perdóname, sí. Y luego, sobre todo, un repertorio que nos llevaría, bueno, como os digo, a ejemplos más claros y más específicos, como puedan ser, bueno, los conjuntos monumentales que queráis en el caso de México, por ejemplo. ¿Qué es la gestión? Es decir, ¿cómo podemos de alguna manera eh, tener claras las herramientas a partir de las cuales nosotros vamos a conservar esas poquitas manifestaciones que he puesto como ejemplo? Ahí lo tenéis. Y además tiene matices, ¿de acuerdo? Porque es muy interesante. Por un lado, conjunto de actuaciones programadas. Un gestor cultural a fecha de hoy, 5 de septiembre, ya tiene el año 2025 prácticamente cerrado. Lo que tú estás haciendo como jornada número 1 de lo que sea, ya tienes jornada número 2. Con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales. Y óptima implica ponerle puertas al campo si es necesario. La Alhambra tuvo que limitar el número de visitas diarias para que no se deteriorara. Yo he visto llorar a la gente en la puerta de la Alhambra porque ha ido de viaje y no hay entrada. Y mire usted que yo es que me voy mañana, pues lo siento mucho, venga usted otro día. Y no se entra, ¿eh? 8.200 me parece que son visitas al día, no hay más. El montante, los 3 millones. Conservación de bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuados a las exigencias sociales contemporáneas. Esa puede ser una de las claves. Es decir, el patrimonio tiene que estar incorporado a la dinámica actual. No puede ser un mero espectador, no puede ser un mero contenedor. Tiene que estar, de alguna forma, os recomiendo un libro magnífico de Alois Riegel, que es El culto moderno a los monumentos. 1901, si no estoy equivocado. Y en 1901 decía que era obligada la adaptación a lo contemporáneo del monumento. ¿De qué me sirve a mí un castillo medieval si no lo adapto yo a las necesidades contemporáneas? Puede ser un hotel, puede ser un centro comercial, lo que sea por mantenerlo, porque al final es lo de siempre, lo que no se usa acaba deteriorándose. Pero Riegel, a principios del siglo XX, vaticinaba unas líneas de actuación tremendamente contemporáneas. Y es un librito pequeñito, ¿eh? No es un mamotreto.
¿Qué implica además la gestión del patrimonio? Porque fijaros que conforme nos vamos metiendo en el barrizal, más nos lleva el barro a la rodilla, luego a la cintura, nos llegará al pecho, llegará al cuello y nos ahogaremos. Porque claro, vais a ver ahora que implica, oye, entiendo que sois todos historiadores, podíais ser perfectamente responsables de un centro cultural. Porque el patrimonio implica, lo veíamos ayer, desde un monumento, pasando por una pequeña iglesia, pasando por un fondo documental, pasando por un fondo fotográfico. Eso es patrimonio, eso es herencia, eso hay que conservarlo. El problema es que hay que tener criterios, ahora os voy a decir, ¿no? Fijaros, tiene como punto de partida la gestión, la conservación, mirad qué triste, de determinados objetos. Uno cuando se enfrenta a la gestión tiene que ser realista y saber que no hay dinero en este planeta para conservar todo. México tiene identificados 20.000 yacimientos arqueológicos, se visitan 220 si llega. El principio de que cuesta menos hacer un kilómetro de carretera que conservar ese kilómetro, aquí se cumple. ¿Vale? Especialmente apreciados, producidos por la actividad humana en su pasado más o menos lejano y que ha perdurado hasta el presente. Objetos a menudo, y aquí está lo interesante, que pueden ser paisajes que se presentan de forma diversa. Es decir, la evolución que ha conocido el concepto nos ha llevado desde lo material tangible a lo inmaterial intangible. Al punto vais a ver ahora, hoy sí la traigo, la definición de Florencia del año 2000, que vais a ver qué interesante. Porque se incorpora el concepto del paisaje, es decir, ese territorio en donde se constata la presencia humana por cualquier motivo, ya sea una pintura mural, ya sea un petroglifo, ya sea lo que sea. Más aún, desde el año 93, que es cuando se declara el Camino de Santiago, se valora muchísimo el tema del itinerario cultural. ¿Cuántas veces no habéis escuchado vosotros el tema del camino real de las misiones? ¿Vale? Esa podría ser una manera de revalorizar, de poner en valor, de recuperar una historia que está ahí y que puede utilizarse en principio como justificante o como reclamo ese periodo religioso, pues que va prácticamente desde finales del siglo XVII a finales del siglo XIX, a grosso modo. Como no tenemos recursos para cubrir todo, tenemos que hacer algo doloroso, seleccionar. Y claro, para seleccionar tenemos que tener criterios. Y esos criterios nos los va a dar nuestra formación. Vosotros como historiadores posiblemente tendráis criterios para determinar qué determinado fondo se conserva y qué otro se puede esperar un par de años para ser recuperado. O qué parte de un fondo requiere una intervención urgente porque se lo está comiendo la humedad y qué parte, bueno, puede de alguna manera también esperar un poquito más. Fijaros, la gestión del patrimonio no puede olvidar que todo recurso, sea natural o cultural, por difusión, es escaso, son elementos escasos, tan escasos que son únicos. Que trabajamos con objetos en donde solamente tenemos uno. Y tenemos que decidir si queremos que se desgaste o lo preservamos con un problema. Si yo lo preservo y lo retiro, lo que voy a poner en su lugar como réplica ya no es el original y por lo tanto a lo mejor no es tan atractivo. Porque claro, ponerme en mi caso, si yo me muevo 11.000 kilómetros, me gasto un dinero en boletos de avión y llego a Tijuana, a las sierras de Baja California, y lo que veo son pinturitas de plástico, porque las otras se me las han llevado a un museo y no se pueden ver, tienen un límite. Y en el caso particular del patrimonio histórico no es renovable. Yo no lo puedo suplantar. Es lo que os decía antes de la Alhambra. Y se generan muchos casos en situaciones, bueno, ¿qué hago con la Gioconda? ¿O qué hago con la Menina? ¿O con las Meninas? ¿No? ¿Qué hago con determinados objetos que están expuestos, bueno, a un deterioro paulatino, pero deterioro al fin y al cabo, ¿no?
¿Qué es lo que se puede llegar? O sea, al final, ¿qué criterios voy a tomar yo para decir esto yo lo selecciono y esto no? Criterios de mérito, representatividad, utilidad e historicidad. ¿Qué representa para una? Oye, es tan importante la pirámide del Sol de Teotihuacán como la pequeña capillita del santo patrono de una hacienda o de una villa dedicada a San Esteban. Tienen la misma repercusión, el mismo valor en un caso o en otro. Y ahí es donde nosotros empezamos, nosotros hablo, entiendo, y lo digo en líneas generales, tanto vosotros como nosotros, ahí es donde entramos a tomar decisiones respecto a esa valoración. Ahí tenéis un poco, en muchos casos, el destino para el que al final se está conservando ese elemento patrimonial. Para su estudio, nunca olvidéis que vosotros sois generadores de conocimiento y por lo tanto de riqueza. No sois meros investigadores. Vosotros con vuestros estudios respecto a un determinado tema estáis generando un conocimiento que acaba siendo publicado y por lo tanto generando una riqueza bibliográfica que implica una venta de libros y por lo tanto una plusvalía. Pero no solo eso, sino que generáis conocimiento para armar una exposición y exponer un determinado tema que, imaginaros, genera. Yo recuerdo la exposición de Frida Kahlo en México, fueron 400.000 personas a visitar la exposición de Frida Kahlo. Si eso lo multiplicáis por ediciones de catálogos, exposiciones, conferencias, comidas, etcétera, etcétera, os podéis hacer una idea de lo que repercute de una manera clara este tipo de cuestiones. Tenéis una explotación con fines sociales, es decir, hay una necesidad de divulgación, de difusión. Os recomiendo que le echéis un vistazo a CaixaForum. CaixaForum, que es una empresa, no tiene una función social, es decir, CaixaForum utiliza los intereses que le cobra a los clientes para hacer exposiciones que luego le desgravan y por lo tanto el que sale ganando es la entidad bancaria, no otro. Pero poco a poco con el tiempo lo que ha conseguido es ganándose el respeto por la seriedad de los contenidos con los que organiza esas exposiciones, que es donde entramos nosotros. ¿Qué base de información, qué fuentes primarias son las que consultan estas instituciones para armar los contenidos tanto de exposición como de posibles catálogos, como de posibles programas de conferencias, etcétera, etcétera? Tenéis la reserva, simplemente decir, yo identifico, conservo, es tan dramática la situación que lo guardo. El gran problema que tienen los museos es que el 80% de su acervo está en depósitos. En el año 90, yo recuerdo que en España se inaugura una tendencia actual que todos conocemos hoy en día de las instituciones museísticas, que son las exposiciones temporales. Decidieron mantener su exposición permanente, pero luego sacar de los depósitos determinado tema, no solo exponerlo en un espacio concreto, sino luego ofertar la posibilidad de que se moviera por distintas ciudades. En aquellos entonces, en el 92, la primera exposición que inaugura esta tendencia es la de Velázquez, en el Prado. Y fijaros la paradoja, hubo colas, se tuvo que renovar el periodo de cierre, cuando el 99% de la obra de Velázquez está en Madrid. No hacía falta esperar a una exposición para ir a ver Velázquez. Solamente había 2 cuadros que no estaban en Madrid: la Venus del Espejo y el Aguador de Sevilla, que están en Londres. Y eso es lo que iba a ver la gente. ¿Vale? Y luego, evidentemente, el consumo, es decir, el consumo individual en tanto satisfacción personal y, por lo tanto, generar dinámicas de desplazamiento. A todos nos gusta ir al museo, nos gusta contemplar una determinada sala, nos gusta visitar un determinado lugar porque uno se siente a gusto. Oye, me encanta ir al Museo de Antropología de México, me encanta ir al CECUT, y uno busca un hueco, pues para, bueno, tengo una tarde libre, me voy a acercar, oye, me gusta verlo esto, voy a ver cómo anda. Un desarrollo individual de personalidad, en definitiva. Ese es el beneficio social que tiene el patrimonio. Porque está claro que la gente, bueno, tiene derecho a disfrutar, por ejemplo, de un entorno, de un conjunto histórico
con todas sus características, pero también con todos sus beneficios. Hoy, por ejemplo, para que entendáis un poco esta idea del consumo y de la percepción, de las tipologías patrimoniales, son todas conllevan un componente positivo, ¿vale? A todos nos gusta el patrimonio enológico, a todos nos gusta el patrimonio antropológico, a todos nos gusta el patrimonio gastronómico, a todos nos gusta, todo es positivo. Solamente hay uno, que conlleva un carácter peyorativo y negativo, el patrimonio industrial, que todavía no acabamos de calar en la gente de que hay que conservarlo, de que hay que apreciarlo, aunque conlleva deterioro, degradación, bueno, reconversiones industriales, paro, gente sin trabajo, todo lo que supone. Es el único patrimonio que todavía cuesta que la gente lo acabe valorando. Pero, por ejemplo, estaréis conmigo que en Monterrey el conjunto de ¿cómo es? La bufadora, ¿no? ¿Eh? No, pero ¿cómo es el de Monterrey? Efectivamente, ¿no? Entonces, estaréis conmigo que, bueno, y ahí tenéis un parque cultural en torno a un resto industrial, ¿vale? Entonces, ese juego, como os digo, ese juego hay que tenerlo muy presente. Mirad, ¿quiénes seleccionan? ¿Quiénes son los encargados de decir, esto va al depósito, esto se expone, con esto vamos a trabajar, con esto no podemos? Mirad, hay 4 niveles. Tenemos un contexto científico profesional. Si me encuentro un documento del siglo XVIII o del XIX que me hable de Tijuana, ¿a quién le voy a preguntar para que me haga o me valore si merece la pena o no conservarlo, guardarlo? Oye, resulta que es el único documento que tenemos de esa fecha relativa a este acontecimiento. Seréis vosotros, digo yo. Un contexto societario civil, que suelen ser, por ejemplo, bueno, pues desde ¿qué deciros? Los amigos de. En Madrid hay una asociación que son los Amigos del Museo del Prado, que tienen un presidente con sueldo y tienen capacidad para comprar cuadros cuando están a punto de salir del territorio nacional y donarlos al Prado. Ya os podéis imaginar qué tipo de gente es de la que forma parte de este tipo de sociedades, de estos contextos societarios civiles. Luego tenéis el contexto político-administrativo. Bueno, el contexto, digamos, de los cabildos, de los ayuntamientos, que deberían de ser los primeros responsables. Habéis escuchado a Diana el tema del ámbito local, el ámbito local. La administración local es la primera garante de la protección y dinamización patrimonial respecto a lo que es la cultura, porque es la primera e inmediata y más próxima al ciudadano. ¿Qué le voy a pedir yo al Ministerio, a la Unión Europea que me cuide una iglesia? Tendré que irme al alcalde del pueblo, al gobernador, a decirle, oye, que quiero que me arregles esta iglesia. ¿Vale? Habría en cualquier caso que dudar de la capacidad y sensibilidad del político para tomar ciertas decisiones. Eso pasa en todos sitios. La última escala, el contexto económico, que son esas entidades financieras, Banamex, por ejemplo, en el caso de México, que tiene un brazo dedicado a la cultura. Ya os digo, son empresas, no hay nada gratuito, la filantropía es interesada, porque claro, pues es que es así, o sea, yo no sé acá, pero allá en España, cualquier proyecto cultural que está haciendo Caixa, Banco Santander, con los intereses que le cobran a los clientes, luego lo presentan a Hacienda y les desgrava. ¿Quién está haciendo el negocio? ¿Vale? Miguel, pero entonces, ¿cómo conciliar esa parte lucrativa particular con el... A ver, posiblemente una circunstancia necesaria para la protección del patrimonio, porque es cierto que están cubriendo muchas dinámicas de difusión que la parte pública no acaba de hacer, tanto en calidad como bueno, pues en dinámica de movilidad, ¿vale? O sea, una entidad local no tiene el dinero que tiene Caixa para hacer una exposición sobre las momias de Egipto y pasear las momias de Egipto por 10 o 12 ciudades de España.
más aún el interés más general que el propio que pueda tener la administración, en el sentido de que pueden hacer temas mucho más transversales. Y cuando hay estados-nación donde el gobierno quiere asumir o considera que darle paso a las empresas privadas no es el camino. Mira, dos cosas. Uno, a mí me enseñaron en los proyectos de gestión que era bueno pagar por ir a un sitio, porque de alguna manera valoras y aprecias que cuesta dinero conservarlo. Oye, hay una persona que te abre el museo, hay una persona que está allí vigilando, esa gente tendrá derecho a ganar dinero, ¿vale? Y ay, se me ha ido el santo al cielo porque has dicho una frase que digo, te voy a decir, o sea, bueno, sí, y luego, fíjate, en turismo precisamente, ahora en estas reuniones del IATUR, se habla mucho que la trilogía de intervención en cualquier acción que implique desarrollo turístico, sea cultural, natural, implica tres posibilidades. Solo inversión pública, una inversión público-privada y una inversión privada. Es decir, existe la posibilidad de una intervención mixta en esto, en la conservación del patrimonio. Y lo tienes, por ejemplo, en el Guggenheim. El Guggenheim es una iniciativa privada en donde hay un clarísimo componente social, en donde intervienen las administraciones públicas del País Vasco, pero, por ejemplo, ellos tienen una asociación privada del Guggenheim. Entonces, existen fórmulas que son, bueno, que pueden propiciar de alguna manera este tipo de cuestiones. Y las instituciones ya están abiertas al patrocinio privado para poder, por ejemplo, hacer frente a un festival de música y danza, por ejemplo, como el de Granada. El Festival de Música y Danza de Granada, que se celebra en la Alhambra, en los Jardines del Generalife y tal. Ahí tú tienes una colaboración tanto pública como privada. El monumento es público, pero tú ahí tienes toda una intervención, pues desde la Coca-Cola, cervezas Alhambra, es decir, tú tienes ahí toda una programática de participación privada que hace perfectamente asumible y asequible digamos, la fórmula que tú me estás planteando. Pero yo soy, por ejemplo, yo no creo ni pienso que tenga que ser obligado la visita gratuita a los espacios culturales. Yo creo que se debe de alguna manera pagar, aunque sea algo representativo, nada, pero por lo menos que tengamos la conciencia de que eso cuesta dinero mantenerlo. Que si yo puedo ir todos los días es porque implica un esfuerzo de limpiarlo, de abrirlo, de gestionarlo en definitiva. Y eso no podemos pensar siempre en ese carácter benefactor del Estado que tampoco nos lleva en muchos casos a ningún sitio, ¿no? Fijaros, ¿cómo se les... Ah, perdón, dime. Pero me da la impresión de que se habla de la gestión patrimonial como una panacea que nos puede ayudar. Lo comprendo, pero también me quedan algunas dudas en la parte práctica, principalmente en México. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Se mencionaba que este ejercicio de gestión nos puede ayudar a recuperar, ¿no? Este patrimonio, a financiarlo, a todo lo demás. Ok, pero en ocasiones, o al menos lo que suele pasar en México, es que efectivamente se rescata, pero se rescata para quién, ¿no? ¿Para quién? Porque Claro. yo trabajé en mi tesis de doctorado en un templo del siglo XVII, que es una de las expresiones que salen en los libros de barroco estípite, hecho por mano indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Y adentro había una práctica de llevar exvotos, que son unas pequeñas Los figuras. votos. Uh-huh. Esos exvotos pues estaban en un mal estado. Académicos decidieron comenzar a conservarlos y captaron mucho la atención, se los llevaron justamente a Londres, creo, a una exposición. La exposición generó una excelente recepción. Sin embargo, esos elementos se retiraron de la comunidad en la que estaban, ¿no? Y esa comunidad los valoraba. Sin embargo, es una
comunidad con mucha pobreza, ¿no? Una Claro. comunidad que ni siquiera tiene servicio de drenaje. Claro. Y Claro. entonces ahí queda esta cuestión de que en ocasiones estas actividades de recuperar el patrimonio pues benefician. Y ahí Pero- llega una preocupación. Claro, pero a ver, en el fondo, tú ahora mismo en España, tú presentas un proyecto y el primer beneficiario tiene que ser la comunidad. No hay otra, no hay otra. O sea, tu primer objetivo, poner en valor y a disposición de la comunidad la iglesita, el templo, lo que tú quieras. Es decir, lo que tú me estás contando en realidad es una irresponsabilidad de quien se lleva los votos y no los devuelve. Yo he trabajado en una capillita en Saltillo y hemos perdido prácticamente un año convenciendo a la comunidad de que no íbamos con la mala intención de los que ya habían pasado por allí, que los estafaron, los engañaron, les quitaron cosas así. Ahí hay un juego complejo, pero indudablemente el componente del beneficio es doble, claramente. Uno social, el primer benefactor en la recuperación de un lugar es la gente que vive en ese lugar. ¿Cómo tú le puedes favorecer? Por ejemplo, arreglándoles el entorno en el que vive, mejorándoles el espacio por el que tienen que pasar todos los días, poniéndoles unos árboles, poniéndoles unas banquetas, poniéndoles unas luces que conlleven, evidentemente, a arreglar el entorno de ese templo que tú me estás diciendo. En segundo lugar, gestionar unas posibles visitas que incluso si me apuran, los primeros que deberían de ser beneficiarios del excedente de ese dinero, debería de ser la comunidad. Que hay problemas en todos sitios. Nosotros siempre tenemos en San Benito de que el dinero de la Alhambra se lo lleva a Sevilla. Y no es así, porque la gente no piensa todo el beneficio indirecto que genera el monumento. Pero lo que tú me estás hablando es de una mala praxis a la hora de gestionar. Otra cosa es decirme, oye, es que había 500 votos, los 500 no podían estar, hemos retirado los que en peor estado estaban, los hemos restaurado, los hemos guardado, se los hemos dado a la gente que lo había puesto o lo hemos colocado en un sitio donde ellos pueden ver que están allí y hemos decidido conservar 150, que es los que pueden aguantar otra temporadita ahí puestos y sin ningún tipo de problema. Pero tú tienes que pensar que los beneficios tienen que ser inmediatos respecto a la gente que vive en ese lugar. Y a partir de ahí, tú ya puedes generar dinámicas, bueno, que impliquen unas visitas, que implique, por ejemplo, yo recuerdo en Cuatro Ciénegas, ahí en Coahuila, en donde son los chavales del colegio a los que se les fue formando prácticamente desde que tenían 6, 7 añitos, porque se les ponían en los programas alguna temática vinculada con las pozas de Cuatro Ciénegas, lo que luego con 18, 19 años te enseñan ellos, orgullosos, las pozas de Cuatro Ciénegas. Entonces tú puedes diseñar una serie de acciones en donde indudablemente, además, tiene que haber una participación ciudadana. Tú tienes que casi estar con ellos, a su lado, preguntándoles, consultándoles, y son ellos los que casi en última instancia, te deberían hasta de permitir o no sacar un determinado objeto de un lugar. Pero sí hay casos de beneficio, te puedo poner muchísimos, en donde el propio desarrollo del lugar, esto genera, bueno, pues que la gente pueda tener un pequeño negocio, que se formen guías turísticos para enseñar la localidad, que se intérpretes forestales para dar paseos por ahí, por las terracerías de Baja California. Es decir, ya hay todo un restauro. Yo conozco casos de pueblitos donde no había nada. Podéis consultar, por ejemplo, el caso de Alamedilla, en Córdoba, que es un pueblito que está a 40 kilómetros de Granada, pero en la provincia de Córdoba, y es un pueblito de 3.500 habitantes, donde hay una amplia población dispersa, con una economía sustentada en el olivar agrícola. Tienen extrañamente una fábrica para hacer pantalones vaqueros, ropa vaquera. Todavía no acabamos de entender quién fue el loco que puso ahí esa de esta, pero forma parte también del pueblo. Pero luego tienen la villa romana más grande de Andalucía, tiene un molino que han convertido en un centro de interpretación etnológica, tienen un yacimiento íbero y de pronto la suerte les hace recuperar una escultura en bronce romana del dios del sueño, Himnos,
y en torno a la figura de Hipnos desarrollan un congreso internacional sobre estupefacientes y el sueño, unos estudios antropológicos y tal, y de pronto un pueblito donde no había nada, ahora resulta que hay, creo que son 3 restaurantes, 6 alojamientos rurales, una media de visitas al cabo del año de unos 60, 70 mil personas, que para una escala económica de un pueblito, más que de sobra. Y todos contentos. Se acostumbran a ver entrar a gente, no tienes la sensación de esa película del oeste, del lejano oeste, que entras a una cantina, abres la puerta y te mira todo el mundo. Están acostumbrados a ver. Oye, oye, hay que educar a la gente, hay que educarlos en la recepción. Hay que ser, de alguna manera, hay que enseñar a la gente a recibir. O sea, tú llegas a un sitio, te sientes extraño, te miran de arriba abajo, vas a comprar una botella de agua y casi te están acribillando, pues ya no quieres volver. El concepto del hospedaje, el concepto que para eso somos, yo entiendo, yo posiblemente vosotros y yo entiendo que España es un país muy, muy de hospedaje, se abren las puertas de las casas, te hace falta algo y vosotros sois iguales. Entonces, eso hace que la gente se sienta a gusto, ¿no? Entonces, ese juego, vuelvo a deciros, si la idea es la enorme transversalidad que hay en todo esto, bueno, pues implica que los proyectos tienen que tener unos principales beneficiarios, que son esas gentes que son, digamos, propietarios del lugar, son los primeros tenedores, vamos a decir, del lugar, y a partir de ahí luego tú puedes generar visitas, tú puedes generar 1000 cosas, pero realmente ¿quién se queda allí? ¿Quién tiene derecho y quién merece disfrutar de un lugar agradable, de un lugar en torno, bueno, a lo que es recuperar una plaza, recuperar un templito, es decir, cualquier cosa, pero que sobre todo, oye, recuperar ese templo a lo mejor implica hacer una avenida que se convierte en el paseo por el que se va todas las tardes la gente mayor a dar una vuelta. Oye, ya has conseguido con eso un mundo. Ya has conseguido, has renovado urbanamente el lugar, arquitectónicamente, paisajísticamente y a veces hasta socialmente, sitios a los donde no se iba, ahora va la gente. Yo sé que esto puede tener un ramalazo de romanticismo, pero es que es así. No, pero es así, ¿eh? Es así. Sí, ¿no? Ajá. Este sutil elemento de cómo en ocasiones se lleva demasiado lejos estas acciones de meterle algo para traer más al turismo y se cae en un... Ya, pero también, y yo lo sé porque ya te digo, es lo que está pasando allí. Ahora, otra cosa es, oye, pero a veces también te digo, hay que educar al turista, que a veces se nos olvida. Mira, en la Alhambra, en los años 80, 70, pero 80, vamos a ponerle 80, la gente iba a la Alhambra a ver la Fuente de los Leones. Y tú, pero mire usted que es que la Alhambra es algo... No, la Fuente de los Leones. Claro, eso provocaba una masificación en el Palacio de los Leones que afectó a la conservación. ¿Cómo se solventó? Repartiendo a la gente. Para empezar, se le decía, no, usted tiene que entrar en el patio de los Leones a ver la fuente a las 11 de la mañana. No puede entrar ni antes ni después. Para eso hay una entrada con un código de barras. ¿Y qué hago antes? Antes puede usted ver Santa María de la Alhambra, el Palacio de Carlos V, la Alcazaba, el Generalife, el Secano. Puede usted ver el resto. Una vez que usted entre en el palacio, puede estar usted allí todo el tiempo que quiera. Y una vez que usted salga, puede seguir viendo la Alhambra. ¿Vale? Es como si dijéramos, México, son los tópicos, ¿no? España es sevillana y paella, disculpa. Es como si redujéramos no sé, es como si redujéramos México a las rancheras. ¿Sería justo? Pues no. ¿México es algo más que las rancheras? Pues sí, es muchísimo más. Entonces, ese es el tema, ahí está la clave. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que se puede educar al turista, al que visita. Entonces, tú vas a un sitio y tú sabes que la iglesita solo se ve de fuera del horario de misa o después de la misa 1 hora. Y antes de misa o después de la misa de la tarde, otra hora. Y ya no hay más. Es que mire usted, es que vengo, pues vuelva usted mañana.
que somos demasiado complacientes, somos demasiado, nos falta meter los cruceros en la Sierra de San Francisco y subir al turista a que vea las pinturas. Yo recuerdo en Italia, en Siena, en Siena te dejan a 1,5 kilómetros del centro. Y tú vas, te deja el camión allí y tú vas andando, paseando y llegas y nadie se queja. Y nadie se queja, ¿vale? Entonces, hay dinámicas de educación y implica a todo el mundo, a todo el mundo. Lo mismo que tienes al turista que llega y por narices tiene que darle con el dedito a la pinturita, ¿no? Si en Granada todos los turistas le dieran con el dedito al yeso, hacen una puerta al cabo del año. Entonces el turista tiene que meterse el dedo en la nariz y no tocar, por no decir otra cosa, y no tocar. Porque si todos llegáramos a un sitio y nos apoyáramos, y tú que eres restauradora, tú acabas de restaurar, me acabas de restaurar aquellas pinturas murales, y lo primero que te hace uno es llegar y echarse porque está cansado. A ti te dan los 7 ataques. A ti te dan los 7 ataques. Pero, y eso parte de una educación y unos horarios. Oye, nadie se enfada porque un negocio cierre porque está descansando el del negocio. Y por eso hoy uno tiene, es verdad que tenemos la posibilidad de decir, vamos a ver esto, y marca, oye, pues mira, está cerrado, tenemos que ir mañana. Y ni siquiera van, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, después. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, No, sí, no, sí. venga, dime. Es continuar con el debate, ¿no? Sobre todo plantear cuáles son los límites entre este patrimonio cultural y la sociedad de consumo, el consumismo en general, sobre todo a raíz del planteamiento de los exvotos, porque como tal hay unas prácticas de saqueo y extractivismo. Sí. Pero también entiendo que al apelar a una instancia como la comunidad o lo social, puedes subordinarse y tolerarse hasta cierto punto que por citar la tesis de aquí del joven, que las campanas de la misión de Santo Domingo pasen a una parroquia de Ensenada, por ejemplo. Claro, bueno, sí. Este intercambio, pero al mismo tiempo me pongo a pensar de cómo esta relación social entre la comunidad beneficiada por esta práctica de patrimonio es indirecto, ¿no? El camino misional de tierra adentro, o bueno, el camino de herradura peninsular, como es la definición más corriente actualmente de Magaña, a través de la Fundación Karen, con mi Michael Ajá. Mattes, pues recibieron mucho dinero de Sempre Energy, millones de dólares, a costa de que los mexicalenses respiraran porquería, y los mexicalenses nunca están en contacto siquiera con el camino misional porque no pasa por Mexicali. Y a la larga nunca se beneficiaron los mexicalenses de este traspaso, de esta manera de invertir socialmente en el camino misional. Y sí, San Vicente, San, Santo Santo Domingo, San Domingo, Miguel, sí. el Rosario, tienen el lugar pues ya delimitado perimetralmente, pero a la larga, como no hay estas prácticas de conservación, lo que hizo Karen ya al 2024 ya es inexistente, ¿no? Claro. Entonces, me da la impresión que sí se puede hablar en esta definición del patrimonio como algo que no es renovable, pero también que puede tener un beneficio directo e indirecto Sí. para no dejar fuera a estos otros agentes que no se van a beneficiar en lo absoluto de que Sempre Energy invierta millones en la comunidad de Tecate, que ahí se quedó el centro comunitario Carem, ¿no? Y los de Mexicali respirando porquería. Es lo que me hace ruido, vaya. Sí, no, a ver, yo recuerdo, vuelvo a decir, o sea, lo que no se puede es entregar el patrimonio de una manera unilateral a un turismo que ni siquiera lo valora, ¿vale? Que solamente parece que es una presa que pasa al listado de las visitas obligadas
pero que, bueno, apenas si afecta. Yo recuerdo una alumna mexicana de Texcoco en Granada, estábamos en una charla sobre Teotihuacán, y ella decía, y nosotros vamos camino de lo que os voy a contar, ¿eh? Hablo de ciudades como Granada, en donde ya se nos está poniendo demasiadas puertas de acceso a edificios históricos que se están privatizando, que por ley deberían de ser visitables al menos puntualmente y no lo son. Pero Magali decía, salía el discurso, iba por otro lado, pero decía, en el Valle de Teotihuacán, la gente que vive en el Valle de Teotihuacán apenas si tiene dinero para pagarse una entrada al yacimiento. Se saben toda la cronología del yacimiento de Teotihuacán porque lo escuchan en la escenografía que se monta para el turista y ellos no pueden entrar y la escuchan desde fuera. Y el turista, tú lo sabes bien, en la vida se va a aprender la cronología de Teotihuacán, pero ellos que lo sienten suyo, se la saben de memoria, pero no pueden entrar. Eso me parece que es lo más aberrante que puede haber en conceptos patrimoniales, y es a donde nos están llevando, a un tipo de turismo de alto standing que va a poder pagar por visitar sitios que se van a restaurar para ellos, y en donde yo voy a llamar como ciudadano de ese lugar y me van a decir con toda la desfachatez que no puedo entrar. O que tengo, ya os digo, no es en un 100%, pero sí se dan casos, ¿no? Que es verdad que la iniciativa privada es la que está permitiendo la recuperación, por ejemplo, de viviendas moriscas del siglo XVI, del siglo XV, perfecto, pero eso impide que yo pueda entrar a verlas. Es como un patrimonio cultural huérfano. ¿Sí? Hay una orfandad. Una orfandad, no hay vínculo. No hay vínculo, el padre está borrado. Que puedes interpretarse en un sentido porque no sabemos quién pintó las pinturas rupestres de San Francisco. Ahí hay una orfandad, pero otra cosa es que como teotihuacano, que tienes toda una vida trabajando la obsidiana, Tú fíjate, no puedas entrar. Tú fíjate si es perversa la situación. Es terrible, ¿no? Tú fíjate si es perversa. Entonces, hacia eso vamos paulatinamente, ¿no? Hacia una fuerte privatización, son las grandes cadenas hoteleras las que están comprando, las que están recuperando, perfecto, pero lo que nos están es dotando de una escenografía fría, como la de Puebla, como la de... O sea, estamos hablando ya de ciudades tiendas que se abren a las 9 de la mañana y se cierran a las 11 de la noche y se quedan vacías. Sin alma, están como poseídas por el diablo, les han raptado el alma y se la han quitado. Estamos ya en lo metafísico, ¿eh? Vamos camino de lo metafísico, ¿vale? Bueno, mirad, ¿cómo seleccionamos? Pues otorgando valor a las cosas, es decir, al final, vuelvo a deciros, si tengo 20.000 yacimientos, ¿cuáles son los que yo voy a poner en valor? O a cuáles yo les voy a dar un uso, tanto como espacio de visita, un uso o un valor formal porque merezcan la pena desde un punto de vista, bueno, pues estético o plástico, o de un valor simbólico. Oye, es que esto para esta comunidad es que no se lo puedo tocar. Me puede gustar o no me puede gustar, puede ser prioritario o no, pero para ellos es fundamental, es su seña de identidad, ¿no? Por ejemplo, el Museo del Pueblo Maya, pues otro ejemplo de aberración. O sea, claro, vamos, que yo estuve aquí casi inaugurado y todo el mundo que esto está hecho para el turista que va a Mérida, desembarca, lo llevan, ni siquiera entra en la ciudad y se regresa al barco. Y el precio que tiene no lo puede pagar todo el mundo. Y curiosamente, vamos a decirlo casi, es el Museo del Pueblo Maya y resulta que los mayas no pueden entrar a su museo. Qué bueno, porque Sí, bueno, aparte, bueno, yo desde el intento de ese nido que quiso ser una cosa que luego no acabó siendo, pero esos son los juegos de la política cultural, porque al final no perdáis de vista el componente ideológico que tiene todo esto. Esto tiene una fortísima carga ideológica. La política cultural a la que nadie le da dinero, a la que nadie le hace caso, luego resulta que es en la que nosotros nos fijamos para cohesionarnos como grupo. Yo siempre pongo el ejemplo cuando, a lo mejor sois demasiado jóvenes algunos, pero cuando entran las tropas norteamericanas en Bagdad, lo primero que tiran es la escultura de Saddam Hussein, un monumento público.
Es lo que ayer yo quería explicar, me preguntaban sobre obras de arte, a mí me interesan las artes visuales, es decir, toda la creación de imágenes tengan o no una carga estética. Y simbólicamente tirar una escultura, y todos tenéis en mente la de Colón del Paseo de la Reforma, implica simbólicamente poner fin a, derrocar. ¿Eh? La famosa quema de códices, simbólicamente que representaba el final de una época. ¿Lo hizo Landa con toda la intención? Posiblemente. ¿Fue este el primer lugar donde se hizo? No. Nunca perdáis de vista que la quema de códices de Landa en el Yucatán viene precedida veintitantos años antes por la quema de códices, de Coranes en el Albaicín, en Granada. Nosotros ya practicábamos la quema y era algo muy medieval. Pero la destrucción implica el final. Y si es una destrucción material, ya están marcando un proceso de renovación. ¿A partir de qué? No lo sabemos, porque no siempre está planificado. Pero hay una enorme carga ideológica en la realización de imágenes. Yo quiero siempre transmitir, en la redacción de un documento histórico hay intención. Quien te lo está escribiendo quiere algo, o contar, o pedir, o clamar, pero hay una intención ideológica. Quien hace una obra de un cuadro lo hace con una intención. Satisfacer al que le está pagando, por ejemplo, que parece algo banal, pero en muchos casos es lo fundamental. El comitente te están pagando, te están diciendo, quiero un cuadro que tenga esto, esto, esto y esto. Pues tú tienes ahí una intención que en realidad quien te está dictaminando la intención ideológica o la carga ideológica de la obra es quien te la está encargando, ¿no? Bueno, ahí tenéis las funciones de la gestión, ¿no? Identificar, documentar, conservar, estudiar, presentar, interpretar. Un gestor tiene que saber desde editar un catálogo a preparar una sesión de un seminario, pasando por dictar de contenido, montar una exposición, iluminar una exposición, saber cómo va un cuadro. Es decir, un gestor, al final, es una figura fundamental dentro de una dinámica cultural, porque tiene que conocer prácticamente, tiene que tener nociones hasta de protocolo. Mañana me viene el rector de la universidad de la UABC más el rector de la Universidad de San Diego, tal, y yo tengo que saber cómo tratarlos, dónde colocarlos, quién va primero, quién va segundo, si viene un representante del gobierno, si habla antes o habla después, cómo sentarlos en una mesa. Eso lo hace un gestor. Y ese mismo gestor luego te está abriendo una exposición que era montado o que ha estado comisariándola y además la enseña. ¿Vale? Bueno, mirad, dos cuestiones. Una, la idea de la pervivencia en el tiempo que tenemos que tener con esto del patrimonio. Es decir, no somos nadie para eliminar, y ya os digo, ni siquiera tenemos el poder ni el beneplácito de parar en el tiempo las cosas. Las ciudades son dinámicas, las restauraciones tienen que adaptarse a los tiempos, la recuperación de los edificios tienen que ser acordes con la contemporaneidad. Y luego ese punto principal de lo inmaterial. La UNESCO es la gran obsesión hoy en día del patrimonio, es decir, lo inmaterial no tiene soporte. ¿Vale? El patrimonio que se mueve ayer hablábamos de términos, memoria, herencia, identidad. Son cosas que al final se nos van entre los dedos de las manos, pero necesitan lo físico para materializarse. ¿Vale? Y en el caso de lo inmaterial se pierde, se pierde. Esas fotografías que vi esta mañana, esa captación de un instante, el poder escribir una memoria, una entrevista, las entrevistas de los antropólogos son fundamentales. Son fundamentales porque te están gastando prácticamente el último, la exhalación última de una lengua, de un recuerdo, de una actividad, de una práctica. Y se van, se van, se van, ¿no? Bueno, el concepto de patrimonio, como digo, es variado, diverso, poliédrico, complejo e implica pues que tenéis que enfrentaros a Chichén Itzá como a los chapulines de Oaxaca, a la dieta mexicana. Ahí entra todo, ¿vale?
somos nosotros los que tenemos que reconocer el valor de ese patrimonio, los que tenemos que identificar el componente. Yo cuando a los alumnos les digo, oye, uno tiene que ser en esto un iniciado. Uno tiene que saber a lo que se enfrenta. Uno tiene que leer, tiene que prepararse, tiene que conocer, tiene que moverse, tiene que ir, viajar, entrevistar, tiene que hacer de todo. Porque partimos de una cosa. Ese concepto del patrimonio es tan diverso que yo para poder gestionarlo tengo que saber qué es lo que tengo. Y si yo no sé identificar qué es el elemento patrimonial, hay cositas que puedo perderlas. Entonces yo antes de empezar tengo que poner sobre la mesa todo lo que tengo. Y luego voy a intentar establecer unos criterios de actuación en función de lo que tenga. Intervenir en un determinado patrimonio es más barato, o es más rápido, o es más fácil que intervenir en otro. Recuperar una catedral me implica permisos, dinero, bajar fondos, hablar con el Cabildo, hablar con el INA, hablar con 100. Pero yo mientras tanto puedo tener a la par, mientras que arreglo la iglesia, puedo empezar un programa de conferencias en donde empiezo a sensibilizar a la comunidad de la importancia del edificio en el que reciben misa todos los fines de semana. Punto. Porque a veces la gente no valora lo que tiene. Tiene que venir uno de fuera para decirte, hay que ver la cosa tan bonita que tienes acá. Mira que somos raros para eso, ¿no? Fijaros, esa definición que tenéis de patrimonio cultural, si no estoy yo equivocado, es de la UNESCO. Y ahí te dice un poco qué es eso. Las obras de, fijaros, artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas. Yo hice una tesis de arquitectura tradicional. Ahí no había arquitecto que valiera. Pero hoy en día la arquitectura tradicional, estoy trabajando con un tipo de arquitectura que es la cueva, la excavada. Yo vivo en un sitio donde hay un geoparque, pero ese geoparque tiene el núcleo de poblaciones con la vivienda excavada más grande del sur de Europa, donde vive más gente en cueva. Y resulta que esas cuevas hoy en día responden a todo lo que se le exige desde el punto de vista medioambiental: sostenibilidad, huella de carbono, eficiencia energética, todo. Surgidas del alma popular. Y fijaros, conjunto de valores que dan sentido a la vida. Obras materiales y no materiales, que expresan creatividad, lenguas, ritos, creencias, lugares y monumentos, literatura, obras de arte, archivos y bibliotecas. Fijaros, todo. Todo. En el fondo es un chollo porque todo es patrimonio. Es un chollazo porque dices, no, no, yo soy patrimonialista. Estás tomándote una cerveza, yo soy patrimonialista. ¿Eh? Le llaman concepto saco. Entra todo, pero en tanto en cuanto son una expresión de esa sociedad. Tú en el momento en el que encuentras que eso expresa una manera de ver, de entender, representa una manera de relacionarse a un determinado grupo, eso ya merece la pena cuidarlo, merece la pena al menos sondearlo, investigarlo, oye, y determinar si es propio, si fue introducido hace 20 años, es decir, identificar también el valor, si merece la pena o no, conservarlo. Bueno, desde el año 73 a ese patrimonio natural se le suma, al cultural se le suma el natural. ¿Vale? La Convención de París dictamina que el patrimonio natural y el patrimonio cultural no pueden ir por separado. Yo no puedo entender las pinturas de Baja California fuera de los abrigos donde están, ni de los valles en los que se encuentran, ni junto a los aguajes a los que hay que acceder para llegar a ellas, ni todo lo que queráis. Yo no puedo entender, no concibo Teotihuacán sin el valle. No concibo Oaxaca o Monte Albán sin los valles de Oaxaca. Es incomprensible entender por qué está allí, las características que tiene, formales, todo lo que queráis, sin saber dónde está. Y ahí de pronto, esto lo que me va llevando es un poco a ese concepto del paisaje, del espacio. Tijuana es un paisaje urbano, cultural. Y Tijuana tiene una dinámica que empieza en el XIX, que se intensifica en el primer tercio o cuarto del siglo XX. Tenéis ahí una época de esplendor, luego viene
el tema de los casinos, los artistas de Hollywood, aparece Las Vegas, todo esto se viene abajo y hay una dinámica, pero genera un paisaje. La Alhambra aboga por ser paisaje. La Alhambra tú no la puedes entender si en el Valle del Río Darro, sin el Cerro de la Sabica donde está. Es decir, tú no puedes... ¿Cuántas veces nos hemos quejado que ir a un museo y ver una escultura egipcia metida en una vitrina es descontextualizarla? Yo no la estoy entendiendo. Donde yo mejor la comprendería sería en su lugar. Lo que tú decías, reclamar el derecho a que las cosas estén en su sitio, porque la gente tiene derecho a, bueno, apreciarlas en el lugar en el que están. Y ahora sí hay problemas. Tijuana tiene un problema en relación al burro cebra. Al burro cebra, ¿por qué? El burro es un animal. El animal no entra en la teoría social. No, hay gentes que apelan a que es una crueldad. Hay gente que apela a que es un problema actual en Tijuana el burro cebra. Pues, Y está entre lo cultural, lo natural. No se ha resuelto. Y va a estar así mucho tiempo. bueno, pero fíjate tú, como ya nadie duda que la ensalada César está vinculada con Tijuana y nadie lo discute, por ejemplo, y eso es patrimonio. Los de Mexicali dicen que se llama ensalada casino. Ensalada casera. Sí. Ciudad Juárez también lleva otra manera. Bueno, fijaros que, a ver, fijaros que esta otra, digamos, esta otra variante que no es que no existiera, pero que se incorpora un poco a la reflexión, implica también el término cultural, y donde hay cultura hay presencia humana. La percepción del lugar, que ya os digo, vais a ver ahora un par de cosas que me parecen muy interesantes. Bueno, mirad, os vais a encontrar en este PowerPoint una serie de pantallas relativas a legislación, que yo las utilizo con los alumnos para que vayan viendo cómo ha evolucionado el concepto y entender dónde estamos ahora mismo, ¿no? Fijaros, en la Convención de La Haya del año 54, como consecuencia de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, se replantean figuras que hoy en día son asumidas y son entendibles, pero que en ese momento no estaban identificadas. Por ejemplo, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico-artístico, los centros históricos de las ciudades históricas que fueron arrasadas en la Segunda Guerra Mundial no estaban contempladas hasta este momento. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial hace que también se contemple el hecho de que los archivos no solamente son el edificio, sino los documentos que guardan. Y por lo tanto tienen una doble protección, como conjunto inmueble y como conjunto documental. ¿Vale? En el año 62, fijaros, y esto es podríamos tener otra mañana en relación a cómo evoluciona desde el siglo XVIII el concepto, pero fijaros, en el año 62 se incorpora el concepto de lugar y paisaje, en el año 62. Y además lugar y paisaje, fijaros, que tengan sobre todo un carácter de belleza, habría que discutir qué entendemos por belleza, pero luego sobre todo, fijaros, rurales o urbanos debidos a la naturaleza o a la mano del hombre. Territorio o paisaje. Territorio o paisaje. Ah, se cambió ya, se cambió. Bueno, mirad, luego tenéis la declaración de la UNESCO, la del 72, la de París, ¿vale? Esta es la que establece la Unión de Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Desde hace prácticamente 50 años no se contemplan los dos por separado. ¿De acuerdo? Por eso os digo, las misiones, yo las misiones no las puedo sacar de los lugares en los que están. Las misiones que veíamos ayer no se entienden sin las infraestructuras hidráulicas, sin los cultivos, sin las huertas, sin posiblemente los petroglifos que rodean los puntos por los que se movía la población indígena. Es decir, son muchas aristas las que envuelven a la misión, ¿no? Y luego mirad, aquí es donde yo quiero llegar. Fijaros cómo se va desmaterializando todo. Convención del Paisaje del año 2000. Mirad la definición, qué interesante. Se entiende por paisaje, estas son las cuevas de Guadí, esto es lo que yo estoy trabajando ahora. Pero fijaros qué interesante, se entenderá por paisaje aquella parte del territorio tal y como la percibe la población. Ya no es una cuestión material de disposición de elementos
de colores, de texturas, de volúmenes. No, no, es como yo la percibo. Y de pronto se me convierte el concepto de paisaje en un concepto psicológico. Ya no es una cuestión meramente formal o estética, sino psicológica, de cómo la percibimos. Porque yo el otro día estábamos en una exposición en Mérida, una fotografía era una foto de una niña indígena que tenía, estaba asomada de una ventana. Y estábamos tres, y los tres estábamos mirando cosas distintas. Yo que me interesa la arquitectura, estaba viendo todo el contexto arquitectónico de la fotografía, otra se estaba fijando en los ojos de la niña y otro se estaba fijando en la... Es decir, todos leemos y vemos las cosas en función de lo que nos interesa y de los matices que les queremos incorporar, ¿no? ¿Qué me lleva a ello? Bueno, pues que entendáis, por ejemplo, cómo cada legislación se adapta a su realidad, evidentemente. Hay un dicho que a veces se nos olvida: ninguna legislación antecede al hecho que regula. Jamás, jamás. Fijaros, voy a poner un caso muy bruto, pero que creo... Hasta que no muere alguien, no se legisla sobre ese componente de la muerte. Voy a dejarlo ahí. Pero hay que esperar a que muera alguien para legislarlo. Mientras que no muera nadie, consideramos que el problema está controlado, pero hasta que no muere alguien, no se controla digamos, la causa de esa muerte, ¿no? En España hay una paradoja. No sé, fijaros, en México empiezo a percibirla. Es verdad que no es un tema que yo ya me haya metido en la legislación más que cuando me lo he encontrado, pero en España hay una paradoja. En España resulta que tenemos una ley del año 33, una ley republicana, que se mantiene hasta el año 85. El franquismo fue incapaz de tener una ley propia de patrimonio cultural o de cultura. Esa ley del patrimonio histórico español del 85 es la única y última que tenemos, del año 85. Pero, en cambio, cada región, cada estado, imaginaros que cada estado de México tiene su propia ley. Y teniendo en cuenta una cosa que no hemos dicho, y es que el concepto de patrimonio es un concepto social que evoluciona con la sociedad, resulta que en España tenemos 17 leyes patrimoniales de cada una de las regiones que han tenido que volver a hacerse porque no se ajustaban ya las antiguas a las nuevas realidades patrimoniales. Pero mantenemos la ley del 85 como un tronco ya superado, porque las leyes autonómicas ya se sobreponen con la ley del 85. ¿Por qué os digo esto? Porque en el caso de Granada, de Andalucía, tiene dos leyes, 91 y 2007, es decir, va poco a poco adaptándose. Y en la del 2007, que es la última, lo que hace es inventarse una figura que es la de zona patrimonial. Ya pensé que se movía. Zona patrimonial. Que fijaros, tiene un matiz muy sugerente, muy interesante, pero que te hace también ver esa idea del patrimonio como algo vivo. No tiene por qué ser el patrimonio nada más que pura arqueología. Si me apuráis, pura iglesia barroca, hay cosas más. Por meterme con el barroco mexicano, ya que estás aquí, ¿no? Pero creo que me entendáis. Es decir, no es solamente la materialidad del edificio. Fijaros qué interesante, porque dice: las zonas patrimoniales son aquellos territorios, espacios que constituyen un conjunto patrimonial diverso y complementario integrado por bienes diacrónicos. Es decir, en realidad el patrimonio es el resultado de una evolución. Y a diferencia del arqueólogo que va quitando capas y las va destruyendo, el patrimonio te permite, si lo sabes leer, como si fueran las páginas de un libro, ir pasándolas. Pero luego fijaros qué interesante, representativos de la evolución de un lugar, de la evolución humana de un lugar, que poseen, y aquí está la clave, valor de uso, que se están usando todavía. Esta vista parcial que tenéis de lo que es la zona de agrícola alrededor de Granada, que es lo que llamamos nosotros La Vega, aquí tenéis unos trazados, por ejemplo, muchas de las líneas que estáis viendo son acequias. Hay una en concreto que tiene 1000 años y se sigue utilizando. Es del año 1100. Por eso el otro día yo insistía, que lo vamos a ver mañana prácticamente el mismo PowerPoint con ello.
Que tú llegues a una misión y te digan los habitantes de esa misión, no es que nosotros regamos, cuidamos la acequia y tal, como nos las enseñaron los jesuitas, no es nada extraño. Porque se ha podido mantener la memoria de lo que ellos contaron o enseñaron. Os pongo un ejemplo. Entre 1568 y 1571 en Granada se produce una revuelta, la Alpujarra, una rebelión que provoca la expulsión definitiva de la población musulmana de la península en 1614 por el puerto de Valencia. Eso además lo pinta Velázquez. Cuando hubo que repoblar esos espacios que se quedaron vacíos por la población que vivía ahí durante casi 800, 900 años, se trae a población castellana. Ya se sabe que se quedó alguna población musulmana que no pudo irse porque hubo que mantenerlo aquello en funcionamiento. Pero hubo que repartirlo aquello, todo lo que quedó libre, a los nuevos pobladores. Y entonces se hicieron unos libros de reparto, los libros de repartimiento de reparto de 1572, que están, cada municipio al que se le hizo tiene una edición facsímil. Bueno, pues en cada una de esas localidades, como se llaman los pagos, las parcelas de tierra, cómo se ordena el riego de esas parcelas en día, hora y cantidad de agua, hoy es como se estipuló en 1572. Por distintas circunstancias, pero sobre todo porque es un sistema de organización social a partir del uso del agua tan rígido que se basa, fijaros, en el respeto mutuo. Porque si a mí me toca regar el miércoles a las 2 de la tarde y tengo que utilizar, pongámosle, 250 litros de agua, y él tiene que regar el miércoles a las 3 de la tarde, si yo utilizo más de 252 litros de agua, ya le estoy quitando agua a él. Y ya tiene todo el derecho del mundo de enfadarse conmigo. Y si él hace lo mismo, le va a quitar agua al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, el sistema se basa en el respeto mutuo de orden y de consumo. Y eso tiene que estar escrito. Y eso es lo que hay desde 1572, ¿vale? Bueno, si hiciéramos un repaso por las tipologías patrimoniales que tenéis, por ejemplo, acá en América, tenéis pues desde lo arqueológico, aquí pongo un enclave totonaca, pero podríamos poner pinturas murales. Tenéis un patrimonio, a nosotros nos gusta llamarle virreinal más que colonial. Cuestiones historiográficas que pudiéramos discutir, pero bueno, virreinal, colonial, como queráis verlo. Un patrimonio inmaterial de componente africano como son los garífunas, por ejemplo, porque la América que surge a partir del 16 tiene 5 pilares básicos: lo prehispánico, lo europeo, lo africano, lo asiático y digamos, el aderezo entre protestantes, de las minorías protestantes, musulmanas y judías que acaban viniendo para acá, porque llegaron. Esa prohibición expresa de los reyes católicos de que no crucen judíos, moriscos y protestantes. En el Archivo General de la Nación están los registros de la entrada de esos grupos que sobre todo se van al norte, a sitios menos controlados por parte de la corona, ¿no? Festividades, patrimonio inmaterial. Esto es patrimonio inmaterial, el Corpus de Cusco, ¿vale? La peregrinación cristiana más grande del mundo es la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre. Y podemos discutir lo que queráis sobre la Virgen de Guadalupe. Pero yo creo que se ve, pero se ve en ello la capacidad de movilización que se tiene. Un paisaje como el Agavero. Aquí hay un componente mestizo, nunca lo olvidéis. Aquí no se destilaba. Se destila cuando llega a Europa. Lo mismo que la Virgen de Guadalupe, que también es mestiza. Entonces, tenemos ahí unos componentes, bueno, que nos hablan prácticamente de esa idea que estamos señalando.
Último tironcillo de la tarde. ¿Por qué tenemos ese síndrome de Diógenes por conservar? ¿Por qué conservamos? Hombre, no os riáis. Si yo tengo instituciones donde el 80% de los objetos que tiene los tiene que tener guardados porque no los puedo enseñar, decirme tú si eso no es Diógenes. ¿Eh? Entonces, ¿por qué conservamos? A mí me gusta poner el ejemplo. ¿Conocéis el ejemplo de la Chiquitania? Yo pongo el ejemplo de la Chiquitania como modelo de gestión. A mí yo siempre me quedo con la gana de, una vez que acabamos los módulos de gestión de patrimonio, sobre todo en máster, yo siempre me quedo con la gana de decirle al alumno, a vosotros, decir, a ver, ¿qué haríais con esto? ¿Qué seríais capaces de desarrollar desde un punto de vista cultural a partir de un mando a distancia de una de estas? Este proyecto es interesantísimo, no sé si lo conocéis. Yo creo que fue a la mitad, no me hagáis caso, pero bueno, a la mitad del siglo XX se encuentran, todos conocéis, las Chiquitanias es un conjunto de misiones jesuíticas que están ahí en el meollo entre Bolivia, norte de Argentina, Paraguay, hay un contexto que es las Chiquitanias, ¿vale? Entonces, de pronto, alguien encuentra un baúl. Lo que quiero transmitiros es cómo puedo yo construir un proyecto, porque aquí lo que estáis viendo son iglesias, las iglesias de las Chiquitanias, unas iglesias con unas estructuras de madera, perfectamente adaptadas al clima caluroso de la zona, en donde yo lo que hago es simplemente cerrar los huecos que hay entre los soportes, pero dejar que circule el aire, muy a lo maya, muy arquitectura maya. ¿Eh? Pero el proyecto surge porque se encuentra un baúl lleno de partituras de música. Las partituras de las composiciones que tocaban los jesuitas para adoctrinar a los indígenas. ¿Y a quién utilizaban los jesuitas para el adoctrinamiento? A los niños. ¿Y dónde tocaban esa música? Entonces, hoy en día la Chiquitania es un programa integral en donde se forma a los niños en música, en donde se han recuperado los espacios desde un punto de vista histórico para entender, para escuchar esa música. Se ha recuperado un patrimonio musical, un patrimonio documental, y ahí tenéis prácticamente, es decir, ¿qué haríais vosotros con una partitura? Esa sería un poco la pregunta. ¿Eh? Y ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Eh? ¿Qué harías tú con ese edificio barroco que has restaurado? Que puede ser además demasiado evidente respecto a una partitura, ¿no? Por ejemplo, esta mañana, ¿qué seríamos capaces? Por ejemplo, mirad, el tema de la fotografía es muy sugerente. ¿Qué seríamos capaces de hacer con una colección de fotografías? ¿Eh? Identificar personajes, recuperar paisajes, entender cómo era un lugar, es decir, lo que ayer decía, ¿cuántas entradas yo me puedo, cuántos accesos puedo yo identificar que se convierte cada uno de ellos en un bracito que es un potencial proyecto cultural? No somos la panacea, es decir, como gestores no somos la panacea, no vamos a solventar problemas de ningún tipo, pero vamos a complementar lo que ya existe. ¿Vale? Es decir, yo no puedo llegar a un sitio y decir, no, te voy a arreglar la iglesia y ya todo el mundo a trabajar, no vais a tener un... No. Pero yo puedo complementar y ayudar a desarrollar otras cositas que están ahí latentes a partir de, en este caso, esto que estamos comentando, ¿no? Bueno, mirad, esa idea entraríamos en un ambiente un poco con términos de memoria, pasado, reconocimiento, esa idea de que tenemos derecho a un pasado histórico, a reconocernos en él, ¿vale? A identificarlo y sobre todo a recuperarlo porque nos posiciona frente a la globalización. Vuelvo a deciros, curiosamente, lo que ha servido de revulsivo para diferenciarnos es lo cultural. Es lo cultural, ¿no? Y luego, sobre todo, porque de alguna manera permite un desarrollo que genera equilibrio a veces o reajusta situaciones desequilibradas. Nosotros estamos intentando utilizar el patrimonio y lo que ello deriva también de turístico para reequilibrar un territorio que se está despoblando, que es España.
España, las zonas rurales se están quedando vacías. Y hay una riqueza en esos territorios que es lo que se está intentando utilizar, oye, pues desde una producción de quesos, por una recuperación de vides, pasando por un espacio arqueológico, un espacio religioso, lo que queráis, pero recuperar. Además, ¿sabéis la ventaja que tiene lo local, a diferencia de Tijuana, de México? Que digamos, la recuperación económica o el grado de recuperación económica, la escala, no te implica mucho. Es decir, en los ámbitos rurales os cuento, en el caso de Granada hay un contexto que es la Alpujarra. En esa zona se trabaja de jueves a domingo. Y no necesitas trabajar más, me explico. Es zona de destino, como todos veis aquí, bajar a los americanos los fines de semana. Hoy veníamos en el carro desde Ensenada y estábamos hablando de cómo ya mismo empiezan a bajar porque es jueves y tal. Pero son zonas en donde va la gente de visita de jueves a domingo. Y son ámbitos rurales que no se necesita mucho más. El domingo se me ha ido el turista, el lunes estoy limpiando el barecito, el martes le estoy reponiendo las Coca-Colas, las cervezas, la comidita, el miércoles estoy intentando descansar porque el jueves ya lo tengo aquí otra vez. Los precios son más bajos, los gastos son menores. Y fijaros una paradoja que tiene el ámbito rural. Todos aspiramos al ámbito rural, que a gustito estamos en el ámbito rural, qué tranquilidad, no tiene nada que ver. Las posibilidades de que te mueras en el ámbito rural son inmensamente mayores que en el ámbito urbano. ¿Por qué? Porque no hay un hospital cerca. Y si de la emoción de contemplar el paisaje te da un infarto, te has muerto. Son las paradojas, o sea, se vende como el lugar idílico y resulta que es donde más posibilidades tienes de morirte. Es verdad, ¿no? Tú contemplas la naturaleza, contemplas todo, pero resulta que es ahí donde... Luego, es verdad, se está desmantelando. En el caso de España, no se acá, en el caso de España se está desmantelando, ¿no? No hay hospitales, bueno, no hay niños, no hay bancos, no hay una pescadería. El pescadero pasa 2 veces a la semana en una furgonetita que compra el pescado, pero sube a venderlo. Es una pescadería itinerante. Es decir, no hay nada, no hay nada. Y se está intentando trabajar con el nómada digital, con dotarlos de acceso a Internet para que la gente por lo menos diga, bueno, me puedo ir allí. Y se está produciendo cierto flujo de gente de la gran ciudad que puede permitirse un trabajo de estar a lo mejor allí 10 días trabajando tranquilamente con la tranquilidad que implica el campo, con una buena conexión y saber que tiene que ir una vez cada 15 días a Madrid o a Barcelona, tiene un aeropuerto relativamente cerca que es el de Granada o el de Málaga y puede hacerlo, ¿no? Pero vuelvo a deciros, este conjunto de elementos que estamos comentando, entendidos como patrimonio, se está utilizando como revulsivo para intentar corregir un desequilibrio de población. Un desequilibrio de población. ¿Qué es la cultura? Pues ahí lo tenéis. O sea, ¿cuál sería nuestro último fin? Recuperar modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico, industrial de una época o de un grupo social. Eso es lo que vamos buscando. Somos buscadores de tesoros culturales. Claro. ¿Eh? Al final intentamos un poco que se nos cuente. Ahora en Mérida que estábamos hablando, hay un ejercicio muy bonito, me imagino que aquí también lo estáis haciendo, que es que los niños de primaria le pregunten a los abuelos cosas para que le cuenten los abuelos cosas. Es un juego intergeneracional. Porque está claro, entenderéis que si yo me planto a hablar con el abuelo, a mí no me va a contar nada. Entonces, ¿quién le puede sonsacar al abuelo? El nieto. Y el nieto de pronto se le pide en el colegio que haga un trabajo sobre qué te contaría tu abuelo de los últimos años de... Y de pronto te estás sacando todo, una época, o estás construyendo una época sin querer, ¿no? Entonces, esa idea, y es un recurso didáctico también muy recurrente dentro de los proyectos culturales, de gestión cultural, ¿eh? Trabajar. Hoy en día, ojo, hoy en día también hay proyectos donde la sociedad del lugar y no hay un proyecto didáctico,
Se está intentando sensibilizar, meter asignaturas de patrimonio cultural en la enseñanza, para que de alguna manera funcione como elemento idéntico. Mirad, aquí de pronto empezamos, es lo que, a donde yo os quería llevar es a nuestra capacidad de generar riqueza. Vuelvo a deciros que tenemos posibilidades no de salvar el mundo, pero sí de contribuir a mejorar el mundo. Y entonces resulta que tenemos una función instrumental de desarrollo a partir de lo cultural. Nuestra función no tiene por qué limitarse en el dichoso artículo de turno porque he estudiado un determinado documento. Puedo ir un poco más allá. Y participar de dinámicas, vuelvo a deciros, bueno, pues oye, genero una exposición, genero unas publicaciones, oye, eso se llama industria cultural, o parte, o una modalidad de la industria cultural. Y es eso, industria. ¿Por qué? Porque genera ganancias. ¿Vale? Entonces tenemos una función instrumental que es, fijaros, es el medio a través del cual nosotros vamos a promover y a sostener un progreso económico. No tenemos por qué, a ver, lo más odioso de esto es el sistema capitalista en el que estamos, que si no hay una ganancia inmediata, no, pero podemos tener una ganancia pausada pero sostenida, que al final redunde, oye, pues en crear una editorial de calidad que sea buscada y reclamada por autores que necesitan o que quieren, de alguna manera, editar sus libros, editar sus trabajos y especializados en un tema concreto. Oye, ¿vale? Y luego, fijaros, hay un trasfondo económico que de alguna manera es el que acaba afectando a la posibilidad de la conservación, porque ¿cuántas veces no hemos llorado porque no conseguimos bajar fondos de ningún sitio? ¿Conoceremos esa cantinela todos? ¿Conoceremos esa cantinela? Y ahí entra un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? Oye, ¿será porque, ¿sabéis qué pasa? Yo soy funcionario, yo cobro todos los meses, pero vengo de una familia donde mi papá era mecánico, no era funcionario, se tenía que trabajar el sueldo. Y entonces soy de los que piensan que a lo mejor aquí es necesario que entren otras dinámicas de carácter privado para intentar un poco incentivar este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo una visión a veces no te voy a decir comercial, pero yo creo que se puede trabajar el patrimonio desde una empresa, recuperar con todo el respeto del mundo tipologías arquitectónicas que devuelvan, bueno, pues no sé, imagínate tú la imagen de lo que fue un centro histórico desde lo privado que afecte al bien público, al bien común, ¿no? Es que yo pienso en el caso de México, en el Estado mexicano y del devenir en el siglo XX, donde el Estado, ¿no?, fue central en cuanto a la política cultural, ¿no?, con un proyecto ideológico que determinó, que invirtió mucho, ¿no?, en ello. Creo que también depende de cada contexto. Y bueno, yo recuerdo en la Ciudad de México, donde hay tantos museos, no recuerdo. Es la que más tiene, 80 me parece que tiene, 80 o 90 museos. Donde la mayoría de los museos, en mi temprana juventud, pues eran gratis, ¿no? Sí. Y había, o sea, porque el Estado estaba presente, ¿no? Entonces, creo que dentro de esa lógica ha sido muy difícil porque creo que también tiene que ver con normatividad, con prácticas, con un contexto, pues, no sé si mexicano o latinoamericano, donde esta perspectiva que tú nos presentas me cuesta trabajo concebirla. No digo que sea imposible, ni tampoco significa que yo conozca todos los casos. Seguramente hay casos muy exitosos, pero con una perspectiva general me cuesta trabajo entender por eso, ¿no? Por la omnipresencia del Estado mexicano, donde además la cultura y el proyecto cultural fue central para la construcción del Estado-Nación, sobre todo después de la Revolución. Claro. Por eso, particularmente, me cuesta trabajo. No dudo que haya ejemplos exitosos, no dudo que en México los haya, pero también siempre ante la omnipresencia del Estado, lidiar
con la iniciativa privada. Bueno, en caso puede ser Banamex, fundidora de Monterrey y todo el grupo industrial Monterrey que ha construido todo un discurso de los norteños, ¿no? Y de lo que nos hace ser orgullosamente norteños y bueno, regios, ¿no? Porque no todos. Claro, a mí me parece interesante, o sea, me parece muy interesante lo que planteas porque yo vengo de un contexto totalmente distinto. Es decir, España no se identifica ahora mismo precisamente por una unidad. Tenemos regiones claramente separatistas. El otro día estábamos en el espectáculo de Xcarey y una exaltación de lo mexicano y yo con los pelos de punta, porque aparte de por la identificación que tenemos ya con el país, pero dices, esto en España es impensable. Porque un vasco no te va a gritar viva España, porque un catalán no te va a gritar viva España, porque hay una parte de España que no se identifica con España. Porque hay también una carga ideológica, porque hubo un sistema de gobierno que propició y persiguió a quienes no eran como ellos creían que debían de ser desde el punto de vista del concepto ideológico de lo español. La disputa que hay en España ahora mismo de que si los catalanes, de que si tal, España nunca estuvo unida. Esa idea que vende la extrema derecha de una España grande y libre, que es el concepto fascista del franquismo, España nunca fue una ni estuvo unida. Y entonces, si por tanto partimos, esto como los problemas de matemáticas, si yo parto de un concepto erróneo, el resultado me va a ser erróneo. Yo no puedo pretender que España sea como México porque allí no hay una unidad. Y claro, se utilizan los museos y se utiliza la cultura para reivindicar las señas de identidad de lo vasco, de lo catalán, de lo gallego, de lo andaluz. Se ha practicado ciertas culturas a costa de Claro. pedagógicamente también se ha incrustado haciendo que otras culturas queden sumisas, ¿no? Claro, pero otra cosa es lo que ella está diciendo, lo que ella está diciendo y realmente es el enfoque correcto el presentar a un México unitario. Creo que, no sé, a partir Es decir, de el maya ¿qué tiene que ver con el norteño? Nada. pero es que el proyecto la revolución logró esa imagen de México. Pero es la verdadera. No, claro que no. Es lo que, ahí es donde yo quiero ir. Por ejemplo, mira, no sé si conocéis a Nacho Duato, que fue director, un bailarín, director de Ballet Nacional, del baile del ballet de Moscú y tal, valenciano. Y es muy gracioso porque dice, yo me siento más identificado con un griego que con un vasco. Y somos parte del mismo país. Pero lo que me une con el griego es la mediterraneidad que el vasco no tiene. España, si la conocéis, es como México. Las regiones que están limítrofes a los mares miran hacia el exterior y no miran y en España pasa igual. El vasco miró al Atlántico, el catalán al Mediterráneo. Los grandes comerciantes de peninsulares en el Mediterráneo son los catalanes y los valencianos. Entonces, España es que nunca fue una grande y libre, ni nunca hemos estado unidos. Nunca. Fijaros qué curioso, el norteamericano fundamenta su imagen de identidad en un momento histórico que es el 18 con la llegada de unos colonos en un barco en donde les unía dos cosas, el idioma y la religión. El intento de Isabel la Católica fue unificar todos los territorios con la lengua y la religión. Pero eso no significa que fueran todos iguales. ¿Quién peca más? ¿El que reconoce la diversidad o el que no la identifica? Por lo que os digo, ¿qué tenéis que ver vosotros con un chiapaneco? Nada. Y esa es la riqueza, pero mira, y esa es la riqueza que tenéis. Esa es la riqueza que hay en México. Ahora, también no sé, es que no sé si puede ser a lo mejor una especie de pequeña envidia de decir, pero vais a una. Vais a una. Nosotros no, nosotros si podemos, uno va para un lado, otro va para otro, y para arriba y para abajo. Y esa falta de identidad, digamos, bueno, de esa idea, de ese concepto del español unitario, como vosotros tenéis, del México unitario, allí no la hay, ni la va a haber nunca, ni la va a haber nunca. Y eso evidentemente luego se reafirma porque tú, o sea, tienes
lo que os decía antes, los museos son las grandes maquinarias de reafirmación identitaria de las sociedades. Por eso todas las ciudades tienen su museo. Y tú vas a Sevilla y está el Museo de Sevilla, el Museo Histórico Provincial. Bueno, pues si os parece, para ser respetuosos con el horario, seguimos mañana, si queréis. ¿Vale? Pero aquí en México, si te pasa algo en el mundo rural, no pasa nada, porque tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ya quisieron en Dinamarca tener el sistema de salud como el mexicano. Pero tú ya sabes que cuando vayas a trasladarte al campo, lo primero que tienes que buscar es un helipuerto. Que haya una manera rápida de salir de allí en caso, Bueno, en caso